Una pizca de creatividad y otra de investigación. En Caldo de Cultivo hablamos sobre procesos creativos junto a artistas, científicos y otros creadores que hacen cultura a fuego lento. Sumérgete en estas conversaciones que celebran las dudas, las epifanías y los espacios invisibles de la cultura. Conduce Joaquín Jiménez Salvador. Sí, nueva entrega del Caldo de Cultivo. Muchas gracias por estar al otro lado de los audífonos, compartiendo con nosotros en un episodio que va a ser especial porque retoma nuestra beta original, que estaba más vinculada al tema de las artes visuales. Hemos tenido un par de episodios bastante sonoros, que recomiendo que vayan a escuchar si es que no han escuchado las entregas anteriores. Pero estoy muy emocionado porque hoy día traemos un tema de esos que se toman con pinza, que van a invitar harto a la reflexión y que además, por supuesto, viene con un invitado de primera. ¿Cómo estás, Juan José? ¿Qué tal? Buenas tardes, Joaquín. La voz que escuchan es del destacado curador, crítico de arte e investigador especializado en arte latinoamericano, colaborador del País, además de un montón de otras instituciones, Juan José Santos. Que les voy a contar como la infidencia de cómo tuve la oportunidad de conocerlo, que fue a través de una fantástica charla que dio aquí en el Centro Cultural de España a propósito de la exposición que estaba en el Palacio Pereira, una tumba en Chiu Chiu. Una tumba de Chiu Chiu, sí. De Chiu Chiu. Ahí el conductor falló con el apunte. Y donde habló sobre lo que vamos a tratar de trabajar un poquito hoy día, no en función de la exposición, sino que en una mirada más holística desde las prácticas curatoriales y creativas, que es cuáles son los procesos creativos que como agentes culturales podemos llevar para abordar las temáticas mortuorias sin deshumanizarnos, que en el fondo eso es lo más importante, para no tener una visión extractivista. Estamos todos pensando lo mismo, devuelvan el Moai, y así un montón de otras cosas más que además están más vinculadas con el proceso de la muerte. Para que tengamos como un pequeño antecedente, ya que introduje lo de Chiu Chiu, yo te dije que al principio que no íbamos a hablar de eso en específico, pero ¿nos puedes contar un poquito qué es ese proceso? Para que todos se hagan una idea desde dónde está hablando Juanjo. Bueno, antes de nada, muchas gracias por la invitación, Joaquín. Estoy muy feliz de estar aquí y de hablar de este tema. Mira, todo nace por un tema más bien biográfico, personal. Yo soy de una ciudad de España que se llama Valladolid. Y en la calle en la que he vivido prácticamente toda mi infancia y mi adolescencia hay un pequeño museo de ciencias naturales. Y yo desde pequeñito siempre he estado fascinado por una de las piezas, entre comillas pieza, ya diré por qué, de este museo, que es una momia boliviana, ¿no? Que siempre se ha expuesto en una vitrina. Por casualidad, hace alrededor de 3 años, ya te digo, por curiosidad, empecé a investigar acerca de esa momia y resulta que no es ni momia ni es boliviana. Entonces, todo mal. La investigación me dio el origen de cómo llegó hasta esa vitrina, ese resto humano. La Comisión Científica del Pacífico, que fue una comisión financiada por España en 1860, vino a Chile, entre otros países de Sudamérica, y concretamente fue al desierto de Atacama, la población de Chiu Chiu. Allí uno de los integrantes de la comisión, Manuel de Almagro, desenterró entre 35 y 40 restos humanos del cementerio de Chiu Chiu. Y uno de ellos es el que está en Valladolid, el que acaba en Valladolid. Por supuesto, después de esta investigación y sobre todo a raíz de un viaje que hice a Chiu Chiu, al desierto de Atacama, para compartir esta información y la investigación con la comunidad de Chiu Chiu, mi mirada, mi llegada ante esa, como decía antes, mal llamada pieza, ha cambiado radicalmente, ¿no? Para mí son restos humanos, es una persona que ha sido saqueada, robada de su cementerio, interrumpida en su viaje al más allá, esas son las creencias que tiene esta comunidad, para ser mostrada a un público a 10.000 kilómetros de distancia. Con lo cual mi mirada actual es muy crítica ante esa exhibición pública de unos restos humanos. Bueno, yo creo que es una mirada que compartimos un poco, de hecho por eso surgió el interés de poder hablar de esto ya a un nivel más general, porque por un lado las como tradiciones más vinculadas a esta cosa enciclopédica o como de las museografías más tradicionales o incluso de los museos de ciencia te dirían como, pero por supuesto que tenemos que tener piezas. Me gusta mucho que hagamos el disclaimer de ese estilo porque la acercan a las comunidades y todo, pero también significa, como dices tú,
la interrupción de el descanso eterno, como estamos hablando de probablemente lo más importante. Entonces, ¿cómo? Que enfrentaste una muestra, pudiste trabajar con estas temáticas sin caer en el fondo en esos mismos predicamentos. Y en el fondo, ¿cómo proyectas tú tu práctica o los límites éticos para abordar estas temáticas? Bueno, yo creo que lo fundamental fue el viaje que hice a Chiu Chiu, ¿no? Eso fue lo que fue radical y el vértice en torno al cual giró toda la propuesta estética y también ética, como dices, en torno a esta exposición. Una vez yo hablo con la comunidad de Chiu Chiu y entiendo que el problema es mucho mayor que el de un resto humano en una vitrina de Valladolid, sino que son centenares y miles de restos humanos y de objetos que han sido robados de cementerios. Entiendo que tiene que haber otro tipo de acercamiento por mi parte y por parte de los artistas que fueron convocados para esta muestra. Dicho esto, la comunidad de Chiu Chiu, a través de su presidente, Robinson Galleguillos, me trasladó la idea de que no se deberían mostrar restos humanos, obviamente, en una exposición que criticara ese hecho, ¿no? Que criticara la atracción, el morbo del espectador. Claro, hay mucho en eso. O sea, como de estas muestras o estas como grandes exposiciones, debe haber un factor de como atraer hasta el exotismo de la muerte, que significa como traer este cuerpo muerto es probablemente, no sé si la nacionalidad, pero el territorio más exótico, el territorio de la muerte. Sí. ¿No? Bueno, en ese sentido vamos arrastrando también una herencia que proviene de la ciencia del siglo XVIII y siglo XIX, que estaba muy imbuida en relación a esto, ¿no? A los restos humanos, con una momiomanía, ¿no? Que estaba originada por la egiptomanía que provocó el saqueo de Napoleón en Egipto, ¿no? A partir de ahí hay una fascinación, el público quiere y demanda ver momias, y ahí comenzaron muchas comisiones científicas, coleccionistas, mercadeo de restos humanos de cementerios de Sudamérica y Centroamérica. Por un lado tenemos ese problema de origen que, como digo, tiene la raíz en el siglo XVIII, siglo XIX. Pero por otro lado, y una cosa no existiría sin la otra, por otro lado es el morbo que le lleva al espectador a demandar querer ver esos restos humanos en vitrina, ¿no? Que es algo que yo creo que es insano, ¿no? No debería... Es decir, ¿qué es lo que te motiva, qué es lo que te lleva a querer ver una persona fallecida, ¿no? en piel y en hueso? Y yo creo que lo que quisimos hacer los artistas y yo en estas exposiciones es generar esa reflexión crítica acerca de ese tipo de morbo que todavía hoy en día mucho espectador todavía tiene, ¿no? Cuando va a un museo. Te pongo un ejemplo. Hasta hace bien poquito, en el Museo Lepech de San Pedro de Atacama, que cerró hace unos años, mostraba restos humanos. Por petición de las comunidades atacameñas, se dejaron de mostrar. Bueno, a partir del día siguiente, el libro de visitas se llenó de quejas, de reclamaciones del público que había ido al museo para ver precisamente las momias, ¿no? Pero que quizá no pertenecía a las comunidades locales. Nunca pertenecen a las comunidades locales. Ya, o sea, en el fondo... las quejas venían desde el sector que había podido dejar de extraer. Sí. O sea, el turista, ¿no? Porque claro. el miembro de la comunidad atacameña conoce cuáles son las creencias, las costumbres, las tradiciones, sabe que cuando un individuo, un miembro de la comunidad fallece, hace un viaje al más allá. Y para ese viaje al más allá no solo necesita estar donde fue enterrado, sino que necesita estar acompañado de ese ajuar funerario que va a proporcionar de comida, de abrigo, de compañía al fallecido. Si se extrae no solo el resto humano, sino incluso los objetos fúnebres, estamos interrumpiendo ese viaje al más allá. Eso es más consciente el miembro de la comunidad que el turista extranjero, ¿no? Claro, en el fondo, y eso está interesante porque creo que también hay que vincular al proceso creativo de análisis de cómo nos relacionamos con, insisto, muy entre comillas, estos fondos, malentendidos fondos en la actualidad, que quizás deberíamos entender que ya no deberían ser parte en realidad, que se extiende también, como mencionas, a los objetos. Y el trato es igual. ¿Cuál es la aproximación que tienes como para poder manejarlos? Porque finalmente igual tienen que estudiarlos para levantar las propuestas. ¿Cuál es la aproximación que crees que hay que tener para poder
no dejar de hablar o reflexionar respecto a los ritos mortuorios, porque, claro, por un lado, no los exhibamos. Yo estoy 100% de acuerdo y estoy seguro que gran parte de la audiencia, que sea la encuesta de este capítulo, va a estar de acuerdo con esa idea, pero no podemos dejar de reflexionar en torno a la muerte. Entonces, ¿cuál crees que deberían ser las aproximaciones para poder vincularnos con estas materialidades también? Sí, mira, yo creo que lo que ha ocurrido en ese movimiento de extracción, ¿no?, de un objeto, de un resto, de su lugar de origen a un museo o un depósito de Estados Unidos o de Europa, lo que hay es una patrimonialización, ¿no? Entonces se convierte en patrimonio algo que no lo era, algo que era un resto humano, una persona, un familiar. Por otro lado, la función que tenía ese objeto fúnebre, que es una función ritual, una función funeraria, también se le es extraída, ¿no?, esa función. Y viene a ser ocupada por una función estética, una función incluso ornamental. Claro, en el fondo deja de transitar por su viaje fúnebre para pasar a su viaje expositivo. Exacto. Lo que intenté hacer al trasladar esta investigación y algunas de estas conclusiones que te estoy contando ahora a los artistas invitados a la muestra es que fueran respetuosos con eso, ¿no? Esta es la función que tenía en origen. Vamos a intentar, a través de la metáfora, a través de la alegoría, en las obras de arte que vayáis a proponer, respetar esa función, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que estamos hablando de lo simbólico, ¿no? El arte contemporáneo o el arte trabaja a través del símbolo. Entonces, lo que no voy a hacer es convertir tampoco en un espacio ritualístico la exposición, sino que sigue siendo un espacio de arte, pero sí que puede dar pie a esa reflexión en torno a la función original de esos objetos y, por supuesto, de los restos humanos. Y extrapolándolo, ya aquí vamos a empezar a elucubrar nomás, ¿vale? Extrapolándolo, quizás también deberíamos contemporáneamente hacer una reflexión sobre los espacios que están destinados para ser espacios mortuorios, como cuáles son sus dimensiones estéticas, con qué ideas te fuiste cruzando respecto a eso. En el fondo, cómo repensamos, así como parece más o menos evidente que hay que repensar los museos y las exhibiciones, cómo deberíamos también repensar los cementerios para que quizá las comunidades tengan estos espacios de acercamiento representativo a aquello que ya no está con nosotros. Mira, pensé mucho en esto. Me encanta, la chunté. De muchas vueltas, ¿no? Y obviamente yo venía con un conocimiento, o más bien un desconocimiento previo brutal, y gracias a la conversación con la comunidad, con los artistas y con otros investigadores, obviamente perfilé y comencé a formar un conocimiento un poquito más adecuado, ¿no? Quiero recomendar a una de ellas que creo que excepcionalmente tiene un artículo, un ensayo que es magnífico, que se llama Jimena Cruz Mamani, que es de la comunidad tacameña y trabajó precisamente en el depósito de restos humanos de la Universidad Católica del Norte, de San Pedro. Bueno, ella me dijo que cuando estuvo trabajando en el depósito, intentaron introducir o incluir rituales fúnebres de su comunidad a la hora de tratar restos humanos del depósito. Entonces empezaron a traer alimentos que eran necesarios para ese viaje que realiza la persona fallecida. Algo así como proponerles una ruta alternativa. Exacto, que fuera más respetuosa y más coherente con las tradiciones y los rituales de la comunidad. También las estanterías, los restos, modificar la situación y la posición en la que estaban en el depósito para que estuvieran encarando al volcán sagrado para la comunidad, que es el Canambur. Creo que esas cosas son muy importantes y todo depósito que tiene restos humanos debería empezar a incluirlas, ¿no? A incluir la voz de la comunidad de la que pertenece ese resto humano. Por otro lado, me estás comentando acerca de los cementerios. Yo creo que los cementerios deberíamos dejarlos como están, no tocarlos. Desde luego, no seguir entrando a saquear, claro, que todavía ocurre, y todavía ocurre en Chile. Decencia mínima, pero bueno. Todavía ocurre. Quizás hacer una labor, aquí ya creo que estoy pensando más en cuál sería la responsabilidad del Estado, ¿no? De protección. Primero de señalética, que no existe, ¿no?, en muchos cementerios de este país. Y luego de protección. Son lugares sagrados y si entra el turista, por lo menos que no toque nada, ¿no? Claro. Pues algo que todavía sigue ocurriendo. Pero yo, ante la pregunta de si modificaría algo en la experiencia o en el acercamiento al cementerio, la respuesta sería no. Lo que modificaría es que habría que protegerlos más. Ya, y quizás también acompañarlo de un programa de educación para poder entender lo que ya significan per se, como su propia naturaleza. Sería ideal porque el trabajo que deberíamos hacer entre todos los que nos interesa
o queremos acercarnos a este hecho, a esta realidad, es la de rehumanizar algo que ha sido deshumanizado, ¿no? Los restos humanos, al ser extraídos y expuestos, han sido deshumanizados. Y si queremos tratar con esta realidad, deberíamos hacerlo primero con respeto, segundo, con la voz y la opinión y la participación de la comunidad, y tercero, lo que te comentaban. Claro, en el fondo, darnos cuenta de que no estamos tratando con objetos. Y parece muy evidente cuando uno lo verbaliza, pero también parece muy común tener esta imagen de la momia exhibida en un museo británico, ¿cachai? Que también se extrapola a las cosas latinoamericanas. Y finalmente, que quizá refleja como qué tan profundas pueden clavar las miradas colonialistas respecto a cómo dominamos a otra persona. ¿Crees que en el fondo estas dimensiones de representación mortuoria tienen que ver un poco con este arraigambre colonial y extractivista de tiempos pasados que aún no nos ha dejado del todo? Absolutamente. Primero, la mirada o la formación del otro es un invento colonialista, ¿no? Cuando llegan los españoles a... No me incluyo, soy español. No, hombre, yo no fui uno de ellos. Todos tenemos... No, a ver, vamos a aclarar esto al tiro en el programa. Nosotros siempre nos metemos aquí a hablar de colonización, de construcción, justamente porque creemos que son diálogos necesarios y entonces todas las voces tienen que poder pasar a ser escuchadas. Así que habla sin tapujos. No, lo que quería comentar es que no puedo obviar el hecho de que yo soy español, ¿no? Yo soy de origen español. Y en el proceso de esta investigación, esta exposición, ha habido un trabajo también de introversión, de mirar quién soy, de dónde vengo y sobre todo qué educación he recibido, ¿no? Y mi educación ha sido una educación colonialista, es decir, en la que el descubrimiento de América es uno de los grandes gestas de mi país, ¿no? Y un blanqueamiento a la colonización. Entonces he tenido que descolonizar mi mirada en alguna forma, ¿no? Pero no puedo obviar, regatear el hecho de que yo soy de origen español. Dicho esto... Está el disclaimer de Juanjo. Pueden encontrarlo en la sección destacada de este episodio, ¿no? Exacto. Broma. Y respondiendo ya a tu pregunta, sí, obviamente hay una relación que es indisoluble entre el colonialismo y este hecho, ¿no? El de la exhibición, el saqueo de restos humanos. El origen de este problema es que hay un invento que se llama museo que debe ser llenado. Cuando tiene lugar el descubrimiento de América y descubren todos esta nueva estética, nuevos objetos, etcétera, que son muy exóticos, lo primero que hacen es etiquetar como lo otro todo aquello que no es lo suyo. Aquello exótico en el fondo. Exacto, la otredad, ¿no? Que pervivió durante siglos, ese pensamiento del otro, ¿no? Y luego el patrimonializar todo aquello para convertirlo en producto de museo. También hay una vinculación, una tercera pata de la que se tiene que hablar, que es el capitalismo, ¿no? Porque con la llegada de los españoles a Latinoamérica comienza una extracción que no solo es de materia prima, también es de personas vivas y personas muertas. Y es una extracción. Y también ahí encontramos un origen de lo que sería después, con el desarrollo de los años, la economía capitalista. Entonces tenemos esas tres patitas que son las que nos generan este gran problema que ahora los países europeos y estadounidenses tienen que solucionar, ¿no? Que es qué hacer con todo aquello que han saqueado. Y ahí hay una gran pregunta que no tiene fácil respuesta, pero que desde luego tiene que ser atendida. Qué bueno que vas hacia ese lugar, porque en el fondo no podemos obviar el hecho de que los museos y las vitrinas ya están llenas. Y entonces, ¿qué hacemos ahora? Porque esos procesos de reparación y de restitución deberían también contemplar procesos que vuelvan a humanizar esos despojos. ¿Cómo crees que pueden llevarse adelante, como desde tus prácticas curatoriales, por ejemplo? ¿Tiene que ver con cuáles son los mecanismos de representación? ¿Cómo en el fondo, cómo restauramos aquello que ya fue saqueado? Mira, gracias a muchas lecturas que he tenido en esta investigación y diálogos con otros investigadores, te tengo respuestas. Me encanta. Una de ellas, bueno, hablando de restitución simbólica, ¿no? Primero tiene que haber una escucha a lo que se está reclamando la comunidad de origen de esos restos y objetos. Atenderla significa no solo escucharla, sino reaccionar ante esas reclamaciones, ¿no? Escucha activa y vinculante. Exacto. Tiene que haber una transparencia acerca de cómo se han obtenido esos objetos y esos restos humanos. Y eso lo tienen que hacer ya todos los museos de Europa y de Estados Unidos, ¿no? Transparentar al público cómo llegan hasta allí. Incluso si están en los depósitos y no están en exhibición pública.
Lo segundo que tiene que haber es una inclusión de la comunidad en los museos. Me estoy refiriendo a que tienen que ir investigadores de las comunidades a los museos, tienen que haber miembros de las comunidades en los patronatos de los museos, porque me parece un poco vergonzoso y lamentable que haya restos, incluso humanos, de esas comunidades y ellos no estén representados en esos museos. Eso tiene que cambiar. Y luego vamos ya con lo último, que es la restitución real, no la simbólica, sino la real. Devolver todo lo saqueado. Yo aquí tengo una opinión que es controversial, no todos los investigadores tienen esta misma opinión, que es respetar al 100% las reclamaciones de las comunidades. ¿Por qué te digo que es controversial? A lo mejor de primeras suena lógico, ¿no? Pero es controversial, ¿por qué? Porque hay comunidades que quieren que les devuelvan sus restos humanos para quizás volver a exhibirlas. Claro. Y hay muchos investigadores que están en contra de eso, ¿no? Dicen, no, a ver, se tiene que devolver, pero con algunas... prebendas o... Claro. ¿A dónde vuelven? No para hacer lo que tú estás criticando que está ocurriendo en el Museo de Europa. Pero yo creo que tienen que tener total libertad para hacer lo que quieran. ¿Por qué? Porque son suyos. Claro, es la gestión de su propio patrimonio mortuorio. Entonces, como, bueno, si para usted la transformación ahora es exhibir, quizás también desde la comunidad tiene sentido. Claro. No es la mirada colonial ni extractivista que robó eso, o bueno, que adquirió en algunos casos, pero que también es una pregunta, ¿por qué se puede adquirir un resto? Si no debería poder ser un bien transaccional. No, obviamente partamos por ese hecho, ¿no? Que no debería ser así. Pero yo creo que esto que estamos diciendo, que te estoy planteando, es compatible también con seguir teniendo una mirada crítica como la tengo contra ese turista o ese espectador que quiere ver restos humanos, ¿no? Creo que es compatible tener esta crítica hacia ese público, ese espectador, con el respetar que la comunidad quiera exhibirlos. Claro, es una gestión local también, tiene que ver con que ellos transforman su rito mortuorio a una cosa que pueda tener para las comunidades externas o turistas, por así decirla, una lógica de visibilización, pero para ellos va a ser como nosotros lo gestionamos, sus muertos están con ellos. Y dicho esto, también te diré el caso concreto de Chiu Chiu. La comunidad de Chiu Chiu no quiere exhibirlos cuando repatrien esos cuerpos, no los quieren exhibir, ¿no? Los quieren reenterrar en un lugar anónimo y celebrando esos rituales fúnebres para devolver a la tierra aquello que ha sido robado. Qué interesante, porque en el fondo uno podría pensar que digamos la palabra como es, la repatriación, ¿no? Tendría que estar vinculada a que se aseguren condiciones para poder preservar eso, y quizás las comunidades también quieren que esos despojos se conviertan en despojos propiamente tal, se degraden y se desintegren. Como creo que las comunidades también tienen un derecho a olvidar, a través de, no olvidar en el sentido de como que ya no recuerden más, sino que a dejar que pase el tiempo a través de sus muertos. ¿Has visto que estos procesos no sé si tienes como información sobre cómo se ha vinculado, aparte de lo de Chiu Chiu, con otras repatriaciones o con otras restituciones? Solo ha habido una. En el caso de Chiu Chiu solo ha habido una repatriación de un resto humano que estaba en Washington. Vamos al debe, pero con muchos. Sí, no, es terrible, es terrible. Y repatriaron a este resto humano desde Washington porque hubo voluntad por ambas partes, ¿no? Y hubo también ciertas excepciones, porque no fue tal y como dice la ley, cuando, primero, todo bien que está fuera de Chile pertenece al Estado de Chile. Es decir, hay un primer problema porque no pertenece a la comunidad, pertenece al Estado de Chile. Con lo cual ahí debería negociar la comunidad con el Estado de Chile. Y un segundo problema es que, según la ley estándar internacional, todo resto humano que se repatria tiene que conservarse en un depósito a una temperatura y con una ventilación. Y eso no ha existido en el caso de la repatriación de Washington. Por eso digo que fue excepcional, porque en aquella ocasión lo lograron reenterrar en un lugar anónimo y con esos nuevos rituales que pudieron hacer para que continuara con ese viaje al más allá, ese abuelo, como ellos le llaman, esa persona fallecida. Juanjo, y para ir cerrando ya, ¿cuál crees o qué invitación harías tú desde tu disciplina para que en las artes y en el fondo las disciplinas creativas podamos tener más aproximaciones a este tema? Que el tema de la muerte es transversal en el arte, no va a dejar de tratarse y no debería dejar de tratarse. Entonces, ¿cuál es la invitación que tú harías desde tu propio derrotero de viaje para que podamos seguir profundizando en estas observaciones y en estos procesos creativos sin, en el fondo, deshumanizarnos? Yo creo que si uno se quiere acercar a este tipo de problemas desde un punto de vista profesional, ¿no? Como curador, investigador o artista,
tiene que hacerlo obligatoriamente viajando a la comunidad de origen de ese resto humano, de ese objeto, y escuchando y hablando con la comunidad. Yo creo que eso es obligatorio. El desde. Y no solo escucharlos, como te decía antes, ¿no? El tomar decisiones y el reaccionar ante lo que te están contando, modificando quizás la ruta que tú tenías prevista, ¿no? Conforme lo que te están contando. Por un lado está la responsabilidad profesional y luego está la responsabilidad personal, que aquí también hablo desde el punto de vista del espectador y del público, ¿no? El público y el espectador también es responsable. Y de hecho, si no hubiera esa demanda por parte del público, quizás se dejarían de mostrar restos humanos en vitrinas. Entonces también ojalá que el espectador y el público que se acerca a un museo tenga en cuenta la responsabilidad que tiene ante lo que ve, ¿no? Y desde luego él no tiene por qué ser el que toma la decisión, pero sí que tiene que ser más sensible, sobre todo cuando estamos hablando de restos humanos, acerca de lo que está viendo y por qué lo está viendo, ¿no? Y qué tipo de satisfacción, entre comillas, cree que está recibiendo al ver esos restos humanos. Claro, como creadores podemos dejar de estimular el morbo y como espectadores quizás también podríamos aguantarnos un poquito. Totalmente, sí. Juan José, te agradezco muchísimo la entrevista, fue muy iluminadora, tal como me resultó a mí la charla que diste hace unas semanas en el Centro Cultural de España, así que nada, agradecer, por favor sigue el camino, me parece que tienes una aproximación muy sensible, que tiene un discurso importante y que ataca uno de los problemas grandes en un mundo globalizado, como en el fondo, ¿por qué los restos de nuestras comunidades están afuera? Una gran pregunta que hay que hacerse. Muchas gracias, Juan. Te lo agradezco. Y a todos los demás que están escuchando ahí, nos vemos en la próxima entrega del Caldo de Cultivo. Cariños a Fabián, que está en los controles. Nos vemos. Chau, chau. Esta producción sonora fue realizada en los estudios de Radio Inventada del Centro Cultural de España en Santiago. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Inventada o el Centro Cultural de España en Santiago. Editor general de Radio Inventada, Joaquín Jiménez Salvador. Postproductor, Fabián Flores Corbalán. Todos los derechos reservados.